Imagina que el hombre que más amas regresa a casa después de un largo viaje. Pero algo está mal. Camina como él. Habla como él. Pero cuando te toca, su piel está helada como la de un cadáver. Y sus ojos te miran, pero ya no te ven. No es él. Estás viviendo con un impostor. Un ser que ha robado a tu ser querido. En las tierras eslavas susurran su nombre, el Vlkoslav. Un vampiro que se ríe de las estacas, del fuego y del ajo. Un ser que puede robar cualquier rostro, incluso el tuyo. Sin embargo, este ser maligno de poder infinito es destruido por una sola cosa. Un simple clavo oxidado. ¿Por qué? ¿Qué secreto esconde un pedazo de hierro común que puede aniquilar a un terror que cambia de forma? Hoy, en Rostros Mitológicos, desenterramos la pesadilla del Vlkoslav. Y la historia real es más aterradora que el mito. Acto 1. La máscara del esposo. Nuestra crónica comienza en la oscuridad del siglo XVII. En los Cárpatos. Imagina una aldea aislada, Zimna-Dolina, Valle Frío, atrapada en el invierno más cruel que se recuerda. La nieve lo ahoga todo. Y la gente empieza a desaparecer. Pero no son desapariciones ordinarias. No hay gritos. No hay rastros de sangre. Es peor. La gente no desaparece. Es reemplazada. Elara fue la primera en saberlo. Su esposo, Stellan, había regresado de una cacería de 3 días en el bosque. Aparentemente, estaba ileso. Pero no era él. Elara le dijo a su vecina, Marta, mientras lavaban la ropa en el río helado, no es él. Marta no entendía. Elara susurró, camina como Stellan. Habla como Stellan. Incluso tiene esa cicatriz sobre el ojo. Pero cuando me toca, su piel está fría. Fría como una lápida. Y sus ojos, anoche, junto al fuego, sus ojos, tenían una frialdad reptiliana. Me miraron y no me reconocieron. Marta se horrorizó, porque su propio hijo, Dimitri, también había regresado de una noche en el bosque, y ahora odiaba los espejos. No soportaba la luz del sol. Y sabía cosas, secretos de la familia, que solo el verdadero Dimitri podía conocer. Una plaga de impostores se estaba apoderando de la aldea. La revelación, la confirmación del terror, vino en la forja. El viejo Valerius, el herrero del pueblo, trabajaba hasta tarde. A través de las chispas, vio una silueta familiar acercándose a la luz. Era Stellan, el esposo de Elara. La criatura sonrió. Pero mientras Stellan entraba en la luz de la fragua, Valerius vio algo que heló su sangre y detuvo su martillo. La sombra de Stellan, proyectada en la pared por el fuego, no era la sombra de un hombre. Se retorcía. Ondulaba como humo negro. Y por un segundo, tomó la forma de un lobo gigantesco con ojos ardientes. Valerius dejó caer el martillo. Y susurró una sola palabra. Un nombre de las viejas leyendas que su abuelo le había contado. Vlkoslav. Sabía que se enfrentaba a un vampiro cambiante. Una entidad que había devorado la esencia de Stellan y ahora usaba su cuerpo como una máscara. Y Valerius, el herrero, sabía algo más. Sabía que las estacas no servirían. Sabía que el fuego no sería suficiente. Con manos temblorosas pero firmes, Valerius se agachó y tomó, de su banco de trabajo, un viejo y oxidado clavo de hierro. Acto 2. El archivo del terror, Strigoi, Belcolac y el clavo. Un herrero, una criatura y un simple clavo oxidado. Para entender el poder que Valerius sostenía en su mano, no debemos mirar la forja. Debemos mirar la tumba. Debemos entender qué es realmente el Vlkoslav. Y la verdad es que Vlkoslav no es un solo monstruo. Es el nombre moderno de una pesadilla, compuesta por 3 terrores mucho más antiguos. Primero, la sombra del lobo. El nombre que susurró Valerius, Vlkoslav, es una pista. Es una corrupción de una palabra eslava antigua, VLK, o Buk, que significa lobo. La sombra que vio Valerius era el alma de un Belcolac, el hombre lobo eslavo. Pero en estas tierras, la línea entre el hombre lobo y el vampiro es borrosa. El Belcolac no solo mataba en el bosque. A veces, cuando moría, regresaba. Pero la criatura que enfrentaba
era más que un lobo. Era un impostor. El terror que Elara sentía en su cabaña, esa piel fría, esos ojos vacíos en el rostro de su esposo, eso, amigos míos, tiene otro nombre, el Strigoi. En las viejas tierras de Rumanía y los Balcanes, se creía que algunas personas nacían con dos almas. Un alma buena y una maligna. Cuando la persona moría, el alma buena viajaba al más allá, pero la maligna se quedaba. Reanimaba el cuerpo. Y ese cadáver, ¿qué era lo primero que hacía? Regresaba a casa con su esposa, Elara. Se sentaba en su silla. Fingía ser Stellan. Y noche tras noche, mientras ella dormía, él drenaba lentamente su fuerza vital. Luego la de sus hijos. Uno por uno. El terror del Vlkoslav es el terror psicológico del Strigoi, ser asesinado por el rostro que amas. Y esto nos lleva al clavo. ¿Por qué un clavo? ¿Por qué esa debilidad tan mundana? ¿Por qué no la plata o el fuego? Porque Valerius, el herrero, sabía que el Vlkoslav no es un monstruo que se caza. Es un muerto que se inmoviliza. En las tradiciones más antiguas de los Cárpatos, cuando un muerto, un upir o un Strigoi, era sospechoso de caminar, la aldea tenía un deber sagrado. Desenterraban el cuerpo. Y para asegurarse de que el alma maligna no pudiera volver a levantarse, para fijarlo a su tumba para siempre, tomaban un clavo de hierro forjado y lo clavaban directamente en el corazón del cadáver, dentro del ataúd. A veces, usaban una hoz de hierro sobre el cuello, para que si intentaba sentarse, se decapitara solo. El Vlkoslav no es una leyenda simple. Es un archivo del terror. Es la ferocidad del Velkolak, el lobo. Es el horror psicológico del Strigoi, el impostor. Y su debilidad es el ritual funerario del upir, el clavo. Lo que Valerius sostenía en su mano no era un arma, era un ritual. Era el poder del hierro forjado, la voluntad humana, para devolver el orden al caos. Y ahora tenía que usarlo. Acto 3. El ritual del herrero. El tiempo se detuvo en la forja. Valerius, el viejo herrero, con la mano temblando, empuñando un clavo de hierro oxidado. Y frente a él, Stellan, el Vlkoslav. La criatura, usando la boca de su amigo, inclinó la cabeza. La sonrisa amistosa se había desvanecido. En su lugar, había una curiosidad. Fría, analítica. Un clavo, Valerius. La voz de Stellan era hueca, muerta. Después de tantos años de amistad, ¿un clavo de ataúd para tu vecino? Valerius retrocedió. Su espalda golpeó el yunque. El monstruo no solo había robado el cuerpo de Stellan, había robado sus recuerdos. Es Elara, ¿verdad? La criatura dio un paso hacia la luz. Esa mujer siempre te ha odiado. Te está envenenando la mente. Tira eso, Valerius. Tíralo y abrázame, viejo amigo. El Vlkoslav extendió los brazos. La máscara de Stellan era perfecta. La misma mirada de súplica que Valerius había visto 1000 veces. Valerius estaba sudando, a pesar del calor de la fragua. Podía oler el ozono en el aire. El terror amenazaba con paralizarlo. Pero el herrero no solo veía al Strigoi, el impostor. Recordó la sombra del Velkolak, el lobo. Y lo más importante, recordó el ritual del upir, el clavo. Sabía que esto no era un asesinato. Era una liberación. Que Dios se apiade de tu alma, Stellan, susurró Valerius, levantando el clavo. Y en ese instante, la máscara se rompió. El rostro de Stellan se contorsionó en una furia que no era humana. Ya no era un impostor. Era un depredador expuesto. La criatura se abalanzó. No corrió como un hombre, se deslizó, como la sombra de lobo que Valerius había visto en la pared. Pero Valerius no estaba en una cabaña. Estaba en su forja. Con un grito de terror y deber, Valerius no usó su mano. Usó su martillo. Agarró el clavo oxidado y lo golpeó con la fuerza de su oficio, hundiéndolo directamente en el pecho del monstruo. Y la criatura gritó. Pero no fue el grito de Stellan. Fue un coro. 1 millar de voces, hombres, mujeres, niños, gritando a la vez. Las voces de todas las almas que el Vlkoslav había devorado. El cuerpo se arqueó hacia atrás, suspendido en el aire. Y entonces, comenzó a cambiar.
El rostro de Stellan se derritió, en el del joven Dimitri, y luego en el de una anciana que Valerius no reconoció, y luego en un hocico de lobo, y luego en una nube de humo negro, las identidades robadas, liberadas en una cascada final y grotesca. Y entonces se desintegró. Se disolvió en cenizas y sombras. En el suelo de la forja, donde un segundo antes estaba la abominación, solo quedaba el martillo de Valerius. Y el clavo de hierro, ahora manchado con una oxidación negra que ningún fuego jamás podría limpiar. Acto 4. El rostro en el espejo. Así concluyó el terror en Zimna Dolina. Valerius, el herrero, enterró ese clavo maldito en tierra consagrada, donde nunca pudiera ser encontrado. La máscara de Stellan había desaparecido, pero la verdadera Elara nunca recuperó a su esposo. La historia del Blokoslav podría terminar aquí, como un simple cuento de monstruos de Europa del Este. Un vampiro más en el panteón del terror. Pero, ¿por qué esta leyenda nos sigue helando la sangre más que la de Drácula o Nosferatu? Porque el Blokoslav no nos asusta con colmillos. No nos asusta con garras. El Blokoslav nos asusta con un espejo. Su poder no es la fuerza bruta. Era la mímesis. La habilidad de absorber no solo tu rostro, sino tus recuerdos, tus gestos, tu identidad. Se convertía en ti. Y te borraba. Y su debilidad, el clavo, es el símbolo más profundo de todos. El hierro, forjado por la voluntad humana. El clavo, un objeto que fija las cosas en su lugar, que restaura el orden, que sella la puerta entre la vida y la muerte que el monstruo había roto. Y el óxido era la marca del tiempo. La fuerza que el Blokoslav intentaba burlar robando una vida tras otra. El clavo oxidado era el recordatorio de que, al final, todo vuelve al polvo. Pero el verdadero horror del Blokoslav no es el monstruo que viene del bosque. Es el miedo a que la persona que duerme a tu lado ya no sea ella. Es el terror a que la confianza, el amor, la identidad, sean solo una máscara que se puede robar. El Blokoslav es la advertencia ancestral de que los monstruos más peligrosos no son los que tienen rostros de bestia. Son los que tienen un rostro idéntico al nuestro. Acto 5. El fantasma moderno. La verdad del Blokoslav. La forja en Zimna Dolina se enfrió hace siglos. El clavo de Valerius se perdió en la tierra. Y la historia de Stellan se convirtió en un susurro en el viento. Pero la pregunta permanece. ¿Qué es el Blokoslav hoy? Aquí es donde la crónica da un giro fascinante. Si hoy viajas a un pueblo remoto en los Cárpatos, si te sientas en una taberna en Rumanía y preguntas por el Blokoslav, te mirarán con confusión. El nombre Blokoslav no aparece en los textos folclóricos antiguos. Los ancianos no lo susurran. Los académicos no lo registran. ¿Significa que es falso? ¿Que la historia de Valerius es mentira? No. Significa que es algo mucho más aterrador. El Blokoslav es un espectro moderno. Un término, quizás nacido en las sombras de Internet, que se ha vuelto viral, porque es un compuesto perfecto de los terrores que sí siguen vivos en Europa del Este. Es un nombre nuevo, para un miedo que nunca murió. El Blokoslav es la prueba de que el imaginario actual sigue obsesionado con estas pesadillas. Y su poder proviene de las leyendas reales que desenterramos. El terror al Strigoi, el impostor de piel fría que reemplaza a la familia, ese miedo sigue vivo en las aldeas rurales de Rumanía y los Balcanes. El pánico al Blkolak, el híbrido de lobo y vampiro, ese es el terror que define a Serbia, Croacia y Eslovenia. Y el ritual del clavo, la leyenda del Upir, eso no es un mito. Los arqueólogos en Polonia y Bulgaria aún hoy desentierran tumbas vampíricas, con hoces de hierro en el cuello y estacas de hierro en el corazón. El Blokoslav es un creepypasta que, accidentalmente, tropezó con la verdad más aterradora de todas. No necesitas buscar al Blokoslav. Él es la suma de todos los miedos. Es el nombre que nuestra era moderna le dio a un terror que ha estado aquí todo el tiempo. Acto final, el cónclave de las sombras. El fuego de la forja se ha apagado, y el clavo oxidado descansa en la tierra. Pero el miedo al impostor, a Blokoslav es eterno. Y ahora, el cónclave comienza. La crónica ha terminado, pero el debate real siempre se escribe en las sombras de abajo. Así que te pregunto, ¿qué te deja temblando esta noche? ¿El terror de que un monstruo pueda robar tu identidad?
¿O el misterio de que un poder tan inmenso sea derrotado por un simple clavo oxidado? Queremos saber tu veredicto. Desciende a los comentarios y únete a la discusión. Si esta leyenda prohibida te ha abierto los ojos, si sientes que esta es una advertencia que más gente debe conocer, entonces comparte esta oscuridad. Suscríbete a Rostros Mitológicos y deja tu marca en este grimorio, para que sepamos que has estado aquí. Y si tu lugar está entre los que desentierran los rostros que la historia decidió borrar, si te niegas a aceptar las historias fáciles, entonces asegúrate de estar presente en nuestro próximo cónclave. Porque el terror tiene 1000 rostros, y apenas hemos comenzado a desenmascararlos.